En 1998, una niña de 10 meses desapareció sin dejar rastro de una aldea remota en Malí, África Occidental, durante un festival de la cosecha, mientras su madre trabajaba junto al río recogiendo comida. El pueblo culpó a Aminata por la desaparición de su propia hija. La desterró y declaró que había traído una maldición sobre la comunidad. 25 años después, Aminata, ahora enferma y moribunda tras décadas trabajando en minas de oro para financiar su incesante búsqueda, se topa con un perfil de TikTok que acelera su corazón. Una actriz estadounidense con los mismos ojos azul único que su hija perdida y una marca idéntica en la muñeca. Decidida a descubrir la verdad, vende todo lo que posee y se embarca en un viaje desesperado a través del océano. Uno que revelará una red internacional de tráfico de niños y cambiará para siempre la vida de dos familias. El sol naciente pintaba de naranja el cielo sobre la aldea de Jiguía cuando Aminata Traoré despertó con los suaves llantos de Cadia resonando dentro de la choza de barro. A los 27 años, su rostro llevaba las profundas marcas dejadas por las uñas de Bakari, la noche que descubrió el embarazo y la abandonó para siempre. Las 3 cicatrices que cruzaban su mejilla izquierda se habían convertido en el símbolo de su desgracia a los ojos de la comunidad. Aminata se levantó lentamente, sus pies descalzos tocando el suelo frío de tierra compactada, y caminó hacia la pequeña cuna improvisada donde su hija de 10 meses la esperaba, con esos ojos azules que atormentaban a toda la aldea. La marca en forma de luna creciente en la muñeca derecha de la niña parecía brillar con más intensidad bajo la luz dorada del amanecer. Mi pequeña Cadia, hoy mamá tiene que trabajar mucho para que podamos comer, susurró Aminata, levantando a su hija e inhalando el dulce aroma de su piel suave. Te vas a quedar tranquila aquí mientras mamá va al río. Sí. Las voces de las otras mujeres del pueblo ya resonaban afuera, preparándose para otro día de trabajo y celebraciones. Aminata sabía que hablaban de ella cada vez que pasaba, señalando discretamente los inusuales ojos azules de Cadia y haciendo gestos para alejar lo que creían ser mala suerte. Desde el nacimiento de la niña, la vida de Aminata se había convertido en un constante aislamiento. No la invitaban a las celebraciones, no participaba en los círculos de conversación de las mujeres mayores, e incluso en el mercado local, los vendedores evitaban su mirada. El color de ojos de Cadia, tan raro entre los niños de la región, había despertado supersticiones ancestrales sobre niños nacidos con rasgos sobrenaturales. El hecho de que Aminata fuera madre soltera solo intensificaba el prejuicio que enfrentaba a diario. Ella trajo una maldición a nuestra aldea, murmuraba Fatuma, la partera más anciana, cada vez que veía pasar a Aminata. Una niña con ojos de espíritu no puede traernos nada bueno. Trabajar en el río era la única fuente de ingresos que Aminata había encontrado desde que Bakari la echó. Cada día cargaba pesadas canastas de ropa sucia hasta las orillas fangosas, donde frotaba cada prenda contra las piedras hasta que sus manos sangraban. El pago era miserable, apenas unos centavos por familia, pero suficiente para comprar un poco de mijo y mantener con vida a ella y a Cadia. Las otras lavanderas trabajaban en grupo, charlando y riendo mientras hacían sus tareas, pero Aminata siempre estaba sola, separada por varios metros, como si su presencia pudiera contaminar a las demás mujeres. El sonido del agua corriente se mezclaba con las conversaciones distantes, creando una banda sonora melancólica para su rutina solitaria. Cuando terminaba el trabajo, regresaba a casa con la espalda dolorida y las manos hinchadas, solo para encontrar a Cadia esperándola con esa sonrisa radiante que iluminaba incluso su día más oscuro. Al menos tú no me juzgas, hija mía, solía decir Aminata, acariciando el cabello rizado de la niña. Eres todo lo que tengo en este mundo cruel. En aquella mañana del 15 de marzo de 1998, la aldea bullía con los preparativos para el Festival de la Cosecha. Los tambores resonaban en el aire matutino, las mujeres decoraban las casas con telas coloridas, y el aroma de las especias se esparcía por doquier. Aminata observaba todo desde la distancia, con Cadia en brazos, sabiendo que no sería bienvenida en las celebraciones. Su estómago gruñía de hambre. Llevaba 2 días sin comer para poder amamantar bien a su hija.
El festival significaba que muchas familias estarían demasiado ocupadas con los festejos como para necesitar sus servicios de lavado. Pero también representaba una oportunidad única. Algunas familias adineradas de aldeas vecinas traían prendas especiales para lavar antes de las ceremonias, y el pago por esos servicios extra podía alimentarlas durante toda una semana. Era una oportunidad que Aminata no podía dejar pasar, aunque eso significara dejar sola a Cadia por unas horas. «Tengo que ir a trabajar, pequeña, pero volveré pronto», murmuró Aminata, colocando a su hija en la cuna improvisada. «Quédate calladita hasta que mamá regrese». «¿Sí?». Mientras Aminata caminaba hacia el río con su canasta vacía, no notó la figura de Marcus Webb observando su choza desde la distancia. Webb, un hombre blanco de mediana edad, vestido como coordinador humanitario, había llegado a la aldea unas semanas antes, alegando trabajar para una organización internacional que ayuda a niños desfavorecidos. Sus modales corteses y aparente generosidad le habían ganado la confianza de los líderes locales, quienes lo veían como una bendición enviada para ayudar a las familias más necesitadas. Webb llevaba días estudiando la rutina de Aminata, observando sus horarios de trabajo y notando cómo vivía aislada del resto de la comunidad. Había identificado en Cadia exactamente lo que sus clientes estadounidenses buscaban: una niña pequeña, sana, con rasgos físicos inusuales que la hicieran especial a los ojos de familias adoptivas dispuestas a pagar sumas exorbitantes. La vulnerabilidad y el aislamiento social de Aminata hacían de Cadia el objetivo perfecto para sus planes criminales. «Moussa, necesito que me hagas un favor muy importante», le dijo Webb al joven de 19 años que había caído profundamente en deudas tras apostar en peleas de gallos. «Si me ayudas hoy, saldaré todas tus deudas e incluso te daré dinero extra». Moussa había crecido en la misma aldea que Aminata y conocía bien su rutina. Sabía que siempre dejaba sola a Cadia cuando iba a trabajar al río, y también sabía que nadie en la aldea prestaba atención a lo que ocurría alrededor de su choza. Sus deudas de juego se habían convertido en una pesadilla constante. Los acreedores amenazaban a su familia a diario, y no veía otra salida más que aceptar la misteriosa propuesta de Webb. El hombre blanco le había prometido que solo se trataba de una transferencia temporal de la niña a una familia que podría cuidarla mejor, lejos de la pobreza y el prejuicio que enfrentaba en la aldea. Moussa intentaba convencerse de que le estaba haciendo un favor a Cadia, que tendría una vida mejor lejos de allí, pero en el fondo sabía que estaba cometiendo algo terrible. El dinero que Webb le ofrecía era más de lo que podría ganar en años de trabajo honrado. «Solo toma a la niña y tráemela», ordenó Webb, entregándole a Moussa un pequeño frasco con un líquido transparente. Unas gotas de esto la harán dormir plácidamente durante el viaje. Mientras los tambores del festival resonaban por la aldea y las celebraciones llenaban las calles principales, Moussa se acercó a la choza de Aminata con el corazón latiendo con fuerza. Cadia estaba despierta en su cuna, jugando con sus pequeños pies y balbuceando dulces sonidos. Sus ojos azules brillaban con una curiosidad inocente al ver al joven acercarse. Moussa vaciló por un momento, mirando a la indefensa niña que pronto sería arrancada de su madre para siempre. Pensó en su propia familia, en las amenazas de los acreedores, en la desesperación que lo había llevado hasta ese momento. Con manos temblorosas, tomó a Cadia, le administró las gotas del líquido en la boca y esperó a que cayera en un sueño profundo. La niña luchó contra el sueño durante unos minutos. Sus pequeños ojos se abrían y cerraban lentamente, hasta que finalmente sucumbió a los efectos de la sustancia. «Perdóname, pequeña Cadia», susurró, envolviéndola en un paño limpio. «Tal vez tengas una vida mejor lejos de aquí». Las horas pasaron lentamente mientras Aminata trabajaba sin descanso en el río, lavando ropa festiva y soñando con la comida que podría comprar con el dinero extra. Sus manos estaban más maltratadas que de costumbre, y su espalda dolía terriblemente, pero continuaba, pensando en la sonrisa de Cadia esperándola en casa. El sol ya había comenzado a inclinarse hacia el horizonte cuando finalmente terminó su trabajo y comenzó el camino de regreso a la aldea. Los sonidos del festival aún resonaban a lo lejos. Música tradicional, risas, conversaciones animadas, recordándole constantemente que ella no formaba parte de esa alegría colectiva. Aminata apuró el paso,
ansiosa por reencontrarse con su hija y compartir con ella el pequeño trozo de pan que había logrado comprar con lo ganado en el día. La anticipación del reencuentro calentaba su cansado corazón. Cadia debe tener hambre, pensó, sonriendo por primera vez ese día. Le haré una sopita rica para las dos. El silencio absoluto que encontró al entrar en la choza hizo que su sangre se helara al instante. La cuna improvisada estaba vacía, las telas que servían de cobijas esparcidas por el suelo, y no había señal alguna de la presencia de Cadia. Aminata recorrió la pequeña choza corriendo, revisando cada rincón, cada sombra, llamando el nombre de su hija con una desesperación creciente. Sus gritos resonaban en las paredes de barro, mezclándose con el sonido distante de los tambores del festival, que ahora parecían burlarse de su dolor. Salió corriendo de la choza, preguntando desesperadamente a los vecinos si habían visto algo, si alguien había escuchado el llanto de una niña, si habían notado movimientos extraños cerca de su casa. Las respuestas fueron todas negativas, acompañadas de miradas sospechosas y susurros maliciosos que comenzaron a extenderse por la aldea como el fuego. ¿Dónde está mi hija?, gritaba Aminata, corriendo de casa en casa. ¿Alguien ha visto a mi Cadia? Por favor, ayúdenme. La noticia de la desaparición se esparció rápidamente por la aldea, pero en lugar de solidaridad, Aminata encontró solo acusaciones y crueles juicios. Las mujeres que siempre la habían discriminado ahora encontraron la justificación perfecta para su rechazo. Murmuraban entre ellas que Aminata había vendido a su propia hija para librarse de la carga de criar a una niña maldita. Otras especulaban que los ancestros finalmente habían castigado a la mujer pecadora, llevándose de vuelta al mundo espiritual a la niña de ojos azules. El líder de la aldea, un anciano llamado Mamadou, reunió a los aldeanos en la plaza central y declaró solemnemente que Aminata había traído desgracia a toda la comunidad. Según él, la desaparición de Cadia era una clara señal de que los dioses estaban descontentos con su presencia en la aldea. «Esta mujer ha traído la desgracia sobre nosotros», declaró Mamadou, señalando a Aminata con autoridad. «Primero una niña maldita, ahora el castigo de los ancestros sobre nuestra comunidad». Mientras la noche caía sobre la aldea y las últimas celebraciones del festival llegaban a su fin, Aminata se encontraba completamente sola en su choza vacía, abrazando la tela que aún llevaba el aroma de Cadia. Sus lágrimas se habían secado, reemplazadas por una feroz determinación que ardía en su pecho como una brasa viva. Juró por los ancestros, por las estrellas del cielo y por la memoria de su propia madre que encontraría a Cadia, aunque tuviera que cruzar océanos para lograrlo. La promesa salió de sus labios como un voto sagrado, resonando por la choza silenciosa y mezclándose con el viento nocturno. Esa noche, mientras la aldea dormía, Aminata permaneció despierta, mirando la cuna vacía y planificando mentalmente los primeros pasos de una búsqueda que duraría décadas. «Te encontraré, hija mía», susurró a la oscuridad, «aunque me cueste toda la vida». El sueño finalmente la venció en las primeras horas del amanecer, pero en lugar del descanso que su agotado cuerpo necesitaba, Aminata fue tomada por una visión perturbadora que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. En su sueño, vio a Cadia como adulta, una joven y hermosa mujer, vestida con ropas extrañas y sofisticadas, viviendo en un lugar completamente diferente a todo lo que Aminata había conocido. Los mismos ojos azules brillaban en el rostro maduro, y la marca de luna creciente aún adornaba su muñeca derecha, pero todo a su alrededor era ajeno e incomprensible. Cadia hablaba en un idioma que Aminata no reconocía, sonreía a personas que ella no conocía, vivía una vida que parecía pertenecer a otro mundo. La visión era tan vívida, tan real, que Aminata podía oler el perfume de su hija y escuchar la risa adulta resonando en sus oídos. «¡Cadia!», gritó despertando bruscamente y agitándose en el suelo de su choza. «Hija mía, ¿dónde estás?». Los gritos desesperados de Aminata resonaron por la aldea silenciosa, despertando a los vecinos dormidos y asustando a los niños pequeños. Siguió gritando el nombre de Cadia, describiendo la visión que había tenido, suplicando a alguien que la ayudara a entender el significado de ese sueño inquietante.
Los vecinos salieron de sus casas, irritados y asustados, interpretando los gritos de Aminata como señales de que había perdido completamente la cordura. Mamadou, el líder de la aldea, tomó la decisión final que sellaría el destino de Aminata. Debía ser expulsada de inmediato, ya que sus gritos estaban llamando a los espíritus malignos, a la comunidad. La decisión fue apoyada unánimemente por los aldeanos, que ya veían a Aminata como una fuente de mala suerte y perturbación. «Abandona este lugar, mujer maldita», ordenó Mamadou, señalando el camino que salía de la aldea. «Ya no eres bienvenida entre nosotros». Habían pasado 25 años desde aquella noche fatídica, y Aminata Traoré, ahora de 52 años, vivía en una choza precaria, construida con sus propias manos, en las afueras de la misma aldea que la había expulsado. Su cuerpo encorvado llevaba las marcas implacables de décadas trabajando en las minas artesanales de oro de la región, donde pasaba 12 horas al día respirando polvo tóxico y cavando túneles peligrosos en busca del metal precioso que pudiera financiar su incesante búsqueda de cadia. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora eran ásperas como la corteza de un árbol, marcadas por callos profundos y cicatrices de pequeños accidentes. Su oído izquierdo estaba completamente perdido tras una explosión descontrolada en la mina 3 años antes, y una tos persistente acompañaba cada respiración, recordándole constantemente el daño irreversible que su cuerpo había sufrido. Cada centavo ganado con sangre y sudor era invertido en la búsqueda de su hija. Curanderos charlatanes que prometían ubicar niños perdidos, falsos investigadores que desaparecían con su dinero, viajes desesperados a ciudades lejanas, siguiendo pistas que siempre resultaban falsas. 25 años buscando y todavía no he encontrado ni una sola pista real sobre mi Cadia, murmuraba para sí misma, mirando la foto descolorida que siempre llevaba en el pecho. Pero sé que está viva, lo siento en el corazón de madre. Aquella mañana de octubre, el sonido familiar del pico contra la roca resonaba por el estrecho túnel donde trabajaba Aminata, cuando un dolor punzante le atravesó el pecho como una hoja afilada. Soltó la herramienta y se apoyó contra la pared húmeda de la mina, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor mientras una tos violenta sacudía su cuerpo. Cuando por fin logró controlar la respiración, sus manos estaban manchadas de sangre rojo brillante que provenía de sus pulmones heridos. Los demás mineros corrieron a ayudarla. La sacaron del túnel y la recostaron a la sombra de un árbol raquítico, donde permaneció inconsciente durante casi una hora. Cuando despertó, el médico de la organización no gubernamental local, el doctor Konate, estaba arrodillado junto a ella, revisando sus signos vitales con una expresión grave en su rostro envejecido. La conocía desde hacía años. Había presenciado el deterioro progresivo de su salud y sabía que este momento llegaría eventualmente. «Aminata, tienes que dejar de trabajar en las minas de inmediato, o solo te quedarán unos pocos meses de vida», dijo el doctor Konate, sosteniéndole suavemente las manos temblorosas. «Tus pulmones están gravemente dañados y tu corazón ya no puede soportar el esfuerzo». Aminata se puso de pie con dificultad, limpiándose la sangre seca de los labios, con el dorso de su mano cubierta de tierra, y miró directamente a los ojos del doctor con una determinación que no había disminuido ni un poco con los años. Sabía que su cuerpo estaba fallando. Sentía el dolor constante en los huesos, la falta de aire que la acosaba por las noches, el cansancio extremo que la hacía desmayarse sin previo aviso. Pero también sabía que dejar de trabajar significaba dejar de buscar a Cadia. Significaba aceptar que tal vez nunca volvería a ver a su hija. Y eso era algo que simplemente no podía hacer. Cada día que pasaba sin noticias de la niña era como una pequeña muerte, pero cada día que continuaba buscando también era un día de esperanza renovada. Movió lentamente la cabeza en señal de negativa, rechazando el consejo médico que podría salvarle la vida, porque para ella, vivir sin Cadia no era realmente vivir. «Doctor, agradezco su preocupación, pero no puedo dejar de buscar a mi hija», respondió con una voz ronca pero firme. «Prefiero morir intentando encontrarla que vivir renunciando a ella». Las semanas siguientes trajeron un deterioro visible en el estado de Aminata, quien continuó trabajando en las minas contra todas las recomendaciones médicas.
sostenida solo por su fuerza de voluntad y su obsesión por encontrar a Kadia. Había perdido tanto peso que su ropa colgaba como harapos en su cuerpo esquelético, y los desmayos se volvieron tan frecuentes que los demás mineros empezaron a negarse a trabajar junto a ella, temiendo que muriera en los túneles y atrajera la mala suerte para todos. Fue en ese momento de desesperación absoluta que Fatumata, su sobrina de 28 años y la única pariente que aún mantenía contacto con ella, apareció en su choza con una pequeña maleta y un teléfono inteligente usado que había comprado en la ciudad. Fatumata era hija del hermano menor de Aminata, un hombre que había cortado lazos con ella años atrás por considerarla una obsesiva que traía vergüenza a la familia. Durante años, solo Fatumata había creído en la posibilidad de que Kadia aún estuviera viva, ofreciéndole apoyo emocional e incluso contribuyendo económicamente a algunas de las búsquedas más prometedoras. «Tía Aminata, vine a despedirme porque me voy a Europa la próxima semana», dijo Fatumata sentándose en el piso de tierra apisonada de la choza. «Y también vine a decirte que tal vez es hora de aceptar que Kadia, que puede haber muerto hace mucho tiempo». Las palabras de Fatumata golpearon a Aminata como puñetazos en el estómago, haciéndola doblarse de dolor emocional mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas hundidas. Durante todos estos años, Fatumata había sido su única aliada, la única persona que no pensaba que estaba completamente loca por seguir buscando a una niña desaparecida desde hacía tanto tiempo. Escuchar esas palabras de ella fue como sentir que la última chispa de esperanza le era arrancada del pecho. Aminata se aferró a las manos de su sobrina, suplicándole que no se rindiera también, explicándole acerca de los sueños recurrentes que tenía con Kadia, ya adulta, sobre la sensación constante de que su hija estaba viva en algún lugar del mundo. Fatumata miró a su tía con una mezcla de compasión y preocupación, viendo cómo la obsesión había consumido por completo a la mujer que alguna vez fue fuerte y decidida. Sabía que Aminata estaba muriendo, tanto física como emocionalmente, y sentía que era su deber intentar salvarla de sí misma. «Tía, te estás matando por una búsqueda que tal vez nunca termine», dijo Fatumata suavemente, acariciando con ternura el cabello encanecido de Aminata. «Kadia querría que vivieras tu vida, no que murieras buscándola». Esa noche una tormenta torrencial cayó sobre la región, derribando árboles, inundando caminos y dejando toda el área sin electricidad. Aminata y Fatumata se refugiaron en la frágil choza, escuchando el viento aullar entre las grietas de las paredes de barro mientras la lluvia golpeaba sin piedad el techo de zinc. El dolor en el pecho de Aminata había empeorado con el cambio de clima, y tosió sangre varias veces durante la noche, preocupando aún más a Fatumata. Para distraer a su tía del dolor y la desesperación, Fatumata encendió su teléfono inteligente usado, que aún tenía suficiente batería para unas pocas horas, y comenzó a mostrarle videos graciosos y bailes populares de TikTok. La luz azulada de la pantalla iluminaba sus rostros en la oscuridad de la choza, creando una atmósfera íntima y nostálgica que les recordaba los tiempos en que Fatumata era niña y Aminata le contaba cuentos antes de dormir. Por unos minutos, Aminata logró olvidar su dolor y reírse de las ocurrencias en la diminuta pantalla, sintiéndose conectada a un mundo que parecía haber olvidado su existencia. «Mira este baile, tía. Es tan gracioso», rió Fatumata, sosteniendo el teléfono para que Aminata pudiera ver mejor. «Estos jóvenes estadounidenses hacen las cosas más extrañas por diversión». Fue durante esa relajada sesión de videos que el algoritmo de TikTok presentó el perfil de Luna Blake, una joven actriz afroamericana que promocionaba su nueva película. Aminata estaba medio dormida, recostada sobre el hombro de Fatumata, cuando la imagen apareció en la pantalla. Una mujer joven y hermosa, exactamente de 25 años, con penetrantes ojos azules que parecían brillar, incluso a través de la pequeña pantalla del teléfono. Pero fue cuando Luna levantó la mano para saludar a sus seguidores que Aminata vio algo que le hizo detener el corazón por completo. Una marca en forma de luna en la muñeca de la joven, idéntica a la que tenía Kadia cuando era bebé. El parecido era tan impactante, tan imposible de ignorar, que Aminata sintió como si la hubieran alcanzado con una descarga eléctrica.
Agarró el teléfono de las manos de Fatumata con una fuerza desesperada, acercando la pantalla a sus ojos para asegurarse de que no estaba alucinando debido a la enfermedad y el agotamiento extremo. «Fatumata, retrocede ese video, retrocede ahora mismo», gritó Aminata con las manos temblando violentamente mientras intentaba manejar el teléfono. «Esos ojos, esa marca, es mi Kadia, es mi hija». El reconocimiento fue instantáneo y abrumador, liberando 25 años de dolor reprimido en una explosión emocional que sacudió todo el cuerpo de Aminata. Comenzó a llorar incontrolablemente, sollozando palabras sin sentido en bámbara y francés, señalando la pantalla del teléfono y repitiendo el nombre de Kadia como un mantra desesperado. Fatumata se alarmó por la reacción extrema de su tía, intentando calmarla y explicando que no era más que una cruel coincidencia, que la enfermedad y la desesperación le estaban haciendo ver cosas que no existían. Intentó quitarle el teléfono a Aminata, preocupada de que la emoción excesiva pudiera causarle otro colapso. Pero la mujer mayor se aferró al aparato, como si fuera un tesoro sagrado. Aminata examinó cada detalle del rostro de Luna Blake, comparándolo mentalmente con los rasgos que Kadia tenía de bebé, buscando confirmación para su teoría imposible. Los ojos azules eran idénticos, la forma de la nariz era la misma, y había algo en la manera de sonreír de Luna que se parecía exactamente a cómo sonreía Kadia cuando era niña. «Tía, estás delirando por la fiebre y el dolor», dijo Fatumata, tratando de ser suave pero firme. «Esta joven es una actriz estadounidense. No tiene nada que ver con Kadia». Aminata dejó de llorar de repente y miró directamente a los ojos de Fatumata con una claridad sorprendente, como si toda la confusión y el dolor de los últimos meses hubieran desaparecido momentáneamente. Sujetó el rostro de su sobrina con manos temblorosas y habló con una convicción que no había mostrado en años, cada palabra cargada de certeza absoluta y una determinación renovada. Explicó con detalle cada parecido que había notado, desde el color exacto de los ojos hasta la forma específica de la marca en la muñeca, argumentando que no podía ser una simple coincidencia. Aminata sabía en lo más profundo de su alma que había encontrado a su hija perdida, reconociéndola no solo por características físicas, sino por una conexión materna que trascendía el tiempo y la distancia. Comenzó a hacer planes de inmediato, hablando de vender todo lo que poseía para conseguir dinero para el viaje, de cómo llegaría a Estados Unidos, de lo que le diría a Kadia cuando finalmente la encontrara. «Fatumata, soy su madre, la llevé en mi vientre durante 9 meses», dijo Aminata con firmeza, secándose las lágrimas de los ojos. «Esos son los ojos de Kadia. Es la marca de nuestra sangre. Jamás me equivocaría en eso». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética, con Aminata vendiendo cada objeto valioso que poseía para reunir fondos para el viaje. Vendió su choza destartalada a un vecino por una fracción de su valor, se deshizo de las 3 cabras que criaba para leche y carne, e incluso vendió las últimas joyas que habían pertenecido a su madre fallecida, unos viejos pendientes de oro que eran su única herencia familiar. Fatumata la acompañó durante todo el proceso, rogándole constantemente que reconsiderara la decisión, explicándole todos los obstáculos que enfrentaría. Estaba gravemente enferma, no tenía suficiente dinero para un viaje internacional, no hablaba inglés, no conocía a nadie en América. Cada argumento lógico que Fatumata ofrecía era contrarrestado por la determinación inquebrantable de Aminata, como si hubiera recuperado una energía que no mostraba desde hacía años. Buscó personas que habían viajado a otros países, preguntó sobre rutas más económicas, investigó maneras de llegar a Estados Unidos sin mucho dinero. «Tía, estás demasiado enferma para hacer este viaje y no tienes el dinero suficiente para llegar allá», argumentó Fatumata por centésima vez. «Incluso si llegas, ¿cómo vas a encontrar a esa actriz en un país tan grande?» Aminata terminó de organizar sus pocas pertenencias en una vieja maleta de cuero que había comprado en el mercado local, colocando con cuidado la foto descolorida de la pequeña Kadia en un sobre de plástico para protegerla de la humedad. Se levantó lentamente, sintiendo el dolor familiar en el pecho
y la falta de aliento que la acompañaban constantemente, pero también sintiendo una determinación que no experimentaba desde el día en que Kadia desapareció. Miró a Fatumata con los ojos brillando, con una esperanza renovada, y respondió con una frase que resumía perfectamente los 25 años de búsqueda incansable que había emprendido. Sabía que el viaje sería peligroso, que sus posibilidades de éxito eran mínimas, que probablemente moriría en el intento, pero también sabía que prefería morir buscando a su hija que vivir el resto de sus días preguntándose, ¿y si? Aminata se dirigió hacia la puerta de la cabaña, cargando su vieja maleta y tosiendo sangre, pero con una sonrisa en los labios por primera vez en décadas. Fatumata, he pasado 25 años muriendo un poco cada día sin mi hija, dijo deteniéndose en el umbral de la puerta. Prefiero morir buscando a mi Kadia que vivir para siempre sin ella. La última imagen que tuvo Fatumata de su tía fue la silueta encorvada, caminando lentamente por el camino de tierra que salía del pueblo, llevando una vieja maleta en una mano y sujetando la foto de Kadia contra el pecho con la otra. Aminata se detenía con frecuencia a toser, dejando gotas de sangre sobre el polvo rojo del camino, pero seguía caminando con una determinación inquebrantable hacia un futuro incierto. El sol del atardecer creaba una luz dorada que envolvía su frágil figura, convirtiéndola en una imagen casi mítica de perseverancia maternal. Fatumata permaneció en la puerta de la cabaña vacía durante mucho tiempo, mirando hasta que la figura de Aminata desapareció por completo al doblar el camino, llevándose con ella la última esperanza de reencontrarse con la niña que había desaparecido sin dejar rastro 25 años antes. Que los ancestros la protejan en este viaje imposible, susurró Fatumata al viento, y que encuentre la paz que ha buscado por tanto tiempo. Después de 3 días caminando por los caminos polvorientos de Malí, deteniéndose en cada pueblo para preguntar por rutas hacia América, Aminata finalmente llegó al puerto de Dakar, Senegal, donde logró negociar un pasaje clandestino en un barco carguero oxidado por exactamente $800. Todo el dinero que había logrado reunir vendiendo sus pocas pertenencias. El capitán del barco, un hombre corpulento con barba canosa y ojos sospechosos, la miró con desdén cuando ella explicó en un francés entrecortado que necesitaba llegar a Estados Unidos para encontrar a su hija perdida. Se rió cruelmente, diciendo que ya había escuchado cientos de historias similares de personas desesperadas dispuestas a pagar cualquier precio para escapar de la pobreza africana. Aminata fue acomodada en la bodega junto a otros 20 pasajeros clandestinos en condiciones inhumanas que conmocionaban incluso a alguien acostumbrado a la dureza de la vida en las minas de oro. El espacio era estrecho, sucio y completamente desprotegido del clima oceánico, con solo algunas lonas rotas para protegerlos de la lluvia y del viento frío. Señora, espero que esté segura de lo que está haciendo, porque este viaje podría matarla, dijo el capitán, contando el dinero arrugado que ella le entregó. Muchos han pasado por aquí y nunca llegaron con vida a su destino. Los 18 días cruzando el Océano Atlántico fueron un infierno que puso a prueba todos los límites físicos y mentales de Aminata, ya debilitada por una enfermedad pulmonar y la vejez. Pasó la mayor parte del tiempo con náuseas, vomitando por el costado del barco mientras olas gigantescas sacudían sin piedad la embarcación de un lado a otro. Su escasa ropa quedó empapada de agua salada y vómito, pegándose a su delgado cuerpo como una segunda piel fría e incómoda. Durante las noches, dormía en la cubierta descubierta, temblando de frío bajo las estrellas, usando su vieja maleta como almohada y despertando frecuentemente con la tos que le traía sangre a la garganta. Los demás pasajeros, igualmente desesperados, pero menos debilitados físicamente, le robaban la poca comida que tenía cada vez que se quedaba dormida, dejándola aún más débil y desnutrida. En el 12º día del viaje, casi murió de deshidratación cuando se acabó el agua potable y ella fue la última en recibir su ración diaria. Por favor, déjenme al menos un poco de agua, suplicó a los demás pasajeros en francés, con la voz ronca y los labios agrietados. Necesito llegar viva para encontrar a mi hija en América. Cuando el buque de carga finalmente atracó en el puerto de Long Beach, California,
Aminata estaba inconsciente, desmayada por el agotamiento y la deshidratación sobre el piso sucio de la cubierta. Los otros pasajeros la bajaron del barco y la dejaron sobre un montón de cuerdas viejas en el muelle, donde permaneció durante varias horas hasta que los guardias portuarios la encontraron durante una patrulla de rutina. Despertó rodeada de oficiales uniformados que hablaban en inglés, un idioma completamente incomprensible para ella, y gesticulaban agresivamente mientras señalaban documentos que no tenía. Aminata intentó explicar en francés y bámbara que había venido en busca de su hija, mostrando la foto descolorida de la pequeña Cadia, pero los oficiales solo negaban con la cabeza impacientemente y le hacían señas para que guardara silencio. Durante varias horas, fue detenida en una pequeña sala sin ventanas, donde las autoridades migratorias intentaban determinar su nacionalidad y el motivo de su visita irregular a Estados Unidos. Solo la intervención de último minuto de una traductora voluntaria de francés evitó que fuera deportada de inmediato de regreso a África. Esta mujer necesita atención médica urgente antes de cualquier procedimiento legal, dijo la traductora a los oficiales, observando el estado crítico de Aminata. Podría morir si no recibe ayuda inmediata. Liberada temporalmente por las autoridades con un documento de comparecencia futura que no podía entender, Aminata se encontró completamente perdida en las concurridas calles de Los Ángeles, sin dinero, sin conocer el idioma y sin tener idea de cómo encontrar a Luna Blake en una ciudad con millones de habitantes. Pasó los primeros 5 días viviendo bajo un paso elevado en el centro, compartiendo el espacio con otros indigentes que la miraban con desconfianza y a veces con agresividad. Su ropa estaba hecha jirones, su cabello sucio y enredado, y su aspecto general asustaba a los transeúntes. Durante el día, caminaba por las aceras pidiendo agua y comida, intentando mostrar la foto de Cadia a quien quisiera escuchar, pero la barrera del idioma hacía imposible cualquier comunicación. La policía la expulsaba constantemente de diferentes lugares, tratándola como una perturbación del orden público, y nunca logró permanecer más de unas horas en el mismo sitio antes de verse obligada a desplazarse nuevamente. «¡Agua, por favor! ¡Agua!», intentaba decir en un inglés roto a los transeúntes, gesticulando con sus manos secas. «My daughter! Please help find my daughter», repetía, mostrando la gastada foto de Cadia. La determinación de Aminata de encontrar a Luna Blake la llevó hasta las puertas de los estudios de Hollywood, donde pasó horas intentando explicar a los guardias de seguridad que necesitaba hablar con la famosa actriz. Los guardias uniformados la trataron como una fanática obsesiva y potencialmente peligrosa, negándose incluso a mirar la foto que intentaba mostrar y amenazando con llamar a la policía si no abandonaba inmediatamente la propiedad. Su aspecto deteriorado, ropa sucia, cabello despeinado, fuerte olor de alguien que no se había bañado en días, hacía que la gente literalmente huyera al verla acercarse. Intentó hablar con los peatones en las aceras cercanas a los estudios, mostrando la foto de Cadia e intentando explicar con gestos que buscaba a su hija, pero la mayoría de las personas la ignoraban por completo o la apartaban con asco y temor. Algunos incluso la llamaban loca y amenazaban con llamar a las autoridades si seguía molestando a los transeúntes. La barrera cultural y lingüística hacía imposible cualquier intento de comunicación significativa. «Señora, debe abandonar esta zona de inmediato o llamaré a la policía», dijo un fornido guardia de seguridad, señalando la salida del estudio. «No toleramos que personas perturbadas acosen a nuestros visitantes y empleados». Al séptimo día en las calles de Los Ángeles, completamente agotada, deshidratada y comenzando a delirar por el hambre, Aminata se desplomó sobre la acera frente a un albergue para inmigrantes en el centro. Su respiración era irregular, tosía sangre constantemente, y su piel había adquirido un tono grisáceo que indicaba el estado crítico de su salud. Fue en ese momento que Aisha Johnson, una abogada ganesa de 40 años que trabajaba voluntariamente en el albergue, encontró a Aminata inconsciente y reconoció de inmediato los signos de desnutrición severa y enfermedad respiratoria grave. Aisha hablaba francés con fluidez y pudo comunicarse con Aminata cuando recuperó brevemente la conciencia durante el transporte en ambulancia al hospital más cercano. Durante el trayecto, Aminata apretó con fuerza la mano de Aisha con desesperación
e intentó explicar su historia con frases entrecortadas, por la falta de aire y el dolor en el pecho. Aisha se conmovió profundamente por la determinación de la anciana y prometió ayudarla en todo lo posible. Mi hija, Luna Blake, ella es mi Cadia, perdida desde hace 25 años, susurró débilmente Aminata a Aisha en el hospital. Por favor, ayúdame a encontrarla antes de morir aquí sola. Los médicos del hospital diagnosticaron a Aminata con neumonía grave en ambos pulmones, agravada por desnutrición severa y deshidratación extrema, que había llevado sus órganos al borde del colapso total. Informaron a Aisha que Aminata tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir sin tratamiento intensivo inmediato y que incluso con toda la atención médica disponible, su pronóstico era reservado debido a su edad y estado general debilitado. Durante los 3 días que Aminata permaneció hospitalizada en estado semiconsciente, Aisha investigó discretamente la historia que le había contado, buscando información sobre Luna Blake en Internet y sintiéndose intrigada por algunas coincidencias inquietantes. La edad de la actriz coincidía exactamente con el tiempo transcurrido desde la desaparición de Cadia, y algunas fotos mostraban características físicas que podrían, teóricamente, tener orígenes africanos. Movida por la compasión y la curiosidad profesional, Aisha decidió usar sus contactos en la industria del entretenimiento para intentar concertar una reunión con Luna Blake, aun sabiendo que las probabilidades de éxito eran mínimas. Doctor, por favor haga todo lo posible para salvarla, pidió Aisha al médico responsable del caso. Esta mujer cruzó un océano buscando a su hija perdida. Merece tener esta oportunidad. A través de una serie de contactos profesionales y mucha persistencia, Aisha logró concertar una reunión de 15 minutos con Luna Blake en la lujosa oficina de sus representantes en Beverly Hills. La actriz llegó rodeada de un equipo de guardias de seguridad, abogados y asesores, vistiendo ropa cara y mostrando claramente su irritación por tener que lidiar con una situación tan inusual. Aisha explicó cuidadosamente la historia de Aminata, mostrando la foto desgastada de la bebé Cadia y describiendo las similitudes físicas que se habían observado, pero Luna se mantuvo visiblemente escéptica e incómoda durante toda la presentación. Cuando Aisha mencionó la posibilidad de que Luna hubiera sido adoptada ilegalmente cuando era niña, la actriz se levantó abruptamente de su silla y declaró que toda la historia era absurda y que Aminata era claramente una mujer mentalmente trastornada que necesitaba urgentemente ayuda psiquiátrica. Luna se negó categóricamente a mirar la foto de la bebé Cadia, alegando que no quería alimentar las fantasías delirantes de una persona desequilibrada. Esta mujer obviamente sufre algún trastorno mental grave y necesita tratamiento psiquiátrico profesional, dijo Luna fríamente a sus abogados. No voy a perder más tiempo con estas fantasías absurdas sobre conexiones imaginarias conmigo. Cuando Aisha regresó al hospital para contarle a Aminata sobre el devastador resultado de la reunión, encontró a la mujer mayor sentada al borde de la cama, vistiendo su ropa desgastada y preparándose para irse en contra de las recomendaciones médicas. Aminata escuchó en silencio mientras Aisha relataba cada palabra del cruel rechazo de Luna, sus esperanzas rompiéndose como vidrio al darse cuenta de la realidad de la situación. Sin decir una palabra, se levantó con dificultad y comenzó a caminar hacia la salida del hospital, ignorando las protestas de Aisha y las enfermeras que intentaban convencerla de que permaneciera hospitalizada. Afuera, lejos de los ojos de cualquiera que pudiera ayudarla, Aminata finalmente permitió que todo el dolor reprimido explotara en amargas lágrimas que corrían por sus mejillas hundidas. Se apoyó contra una pared sucia y comenzó a vomitar sangre violentamente, su cuerpo finalmente sucumbiendo a la combinación de enfermedad física y devastación emocional. Aisha la encontró unos minutos después, arrodillada en la acera y susurrando palabras incoherentes sobre los ojos azules de su hija. Ella tiene los ojos de mi Cadia, tiene la marca de la luna. ¿Cómo no puede recordarme?, murmuró Aminata delirante, sosteniendo la foto manchada de sangre contra su pecho. Soy su madre, la llevé en mi vientre. ¿Por qué no me reconoce? Aisha se arrodilló junto a Aminata en la acera sucia, abrazándola mientras la mujer mayor perdía lentamente la conciencia. Por un momento,
Al ver ese rostro sufriente y escuchar esos susurros desesperados, Aisha se preguntó si habría algo de verdad en esa historia imposible. La convicción absoluta de Aminata, incluso en su estado delirante, era a la vez perturbadora y conmovedora. Quizás había más en la situación de lo que parecía en la superficie. Tal vez el rechazo categórico de Luna Blake era demasiado extremo para ser mera coincidencia. Mientras esperaba que llegara la ambulancia para llevar a Aminata de vuelta al hospital, Aisha tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la historia. Investigaría más a fondo el pasado de Luna Blake, aunque eso significara cuestionar verdades que todos habían aceptado como absolutas. Quizás no estás completamente delirando, susurró Aisha a la inconsciente Aminata. Tal vez hay algo de verdad en esta historia imposible que debe ser descubierta. Durante las 2 semanas que Aminata permaneció hospitalizada en estado crítico, siendo tratada por una neumonía severa y desnutrición, Aisha Johnson se sumergió en una investigación obsesiva sobre el pasado de Luna Blake, que reveló inconsistencias perturbadoras en la historia oficial de la adopción. Utilizando sus contactos como abogada especializada en derechos de inmigrantes, descubrió que la documentación de entrada de Luna a Estados Unidos en 1998 mostraba varias irregularidades, incluyendo fechas contradictorias y firmas cuestionables de funcionarios que supuestamente no estaban trabajando durante los periodos indicados. Aún más intrigante fue el hecho de que Marcus Webb, listado como coordinador de la organización humanitaria responsable de la adopción, había desaparecido de los registros oficiales poco después de procesar el caso de Luna, reapareciendo años más tarde trabajando para diferentes ONG en países africanos. Aisha pasó noches sin dormir recopilando evidencias, cruzando datos y descubriendo un patrón de comportamiento sospechoso que sugería algo mucho más siniestro que una adopción legítima. Cuando los médicos finalmente estabilizaron la condición de Aminata y ella recuperó la conciencia, Aisha estuvo a su lado con una carpeta llena de documentos que podrían cambiarlo todo. Aminata, investigué todo lo que me contaste y encontré que tu historia puede no ser tan imposible como parecía, dijo Aisha, sosteniendo la mano frágil de la mujer mayor. Hay muchas inconsistencias en la adopción de Luna Blake que necesitan ser aclaradas. Armada con esta evidencia preliminar, Aisha consiguió una segunda reunión con Luna Blake, esta vez en un ambiente más neutral y presentando un argumento legal más sólido sobre la necesidad de investigar posibles irregularidades en su adopción. Luna llegó acompañada solo por su abogado personal, visiblemente irritada por tener que enfrentarse nuevamente a una situación que consideraba resuelta. Pero su actitud comenzó a cambiar cuando Aisha presentó documentos específicos que Luna nunca había visto antes. Las inconsistencias en las fechas, las firmas falsificadas, la repentina desaparición de Webb. Todo esto empezó a sembrar dudas en la mente de la actriz, quien siempre había aceptado sin cuestionar la versión que sus padres adoptivos le contaron sobre cómo llegó a la familia. Cuando Aisha mostró una foto ampliada de la marca en forma de luna creciente en la muñeca de Luna, junto con una descripción detallada que Aminata había dado de la misma marca en Cadia, la actriz se mostró visiblemente conmocionada. Por primera vez, comenzó a cuestionar narrativas que había considerado verdades absolutas durante toda su vida. Siempre supe que fui adoptada, pero mis padres me decían que era una huérfana de guerra, dijo Luna, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué toda esta documentación parece tan irregular y sospechosa? La presión emocional causada por esas revelaciones desencadenó en Luna una serie de ataques de pánico que la obligaron a buscar ayuda psicológica profesional, durante la cual comenzaron a surgir recuerdos fragmentados de su infancia temprana, de formas inesperadas y perturbadoras. En las sesiones de terapia empezó a recordar olores específicos, especias africanas, humo de leña quemándose, tierra mojada después de la lluvia, que no tenían sentido en el contexto de su vida estadounidense. También regresaron a su conciencia sonidos, tambores tocando ritmos complejos, voces de mujeres cantando en idiomas que no reconocía, pero que despertaban una nostalgia inexplicable en su corazón. El recuerdo más inquietante fue una canción de cuna en un idioma completamente desconocido, que podía tararear perfectamente,
pero no podía traducir ni identificar. Estos recuerdos fragmentados comenzaron a perseguirla durante el día, haciéndola cuestionar todo lo que había creído sobre sus orígenes y su identidad. El conflicto interno entre aceptar esos recuerdos como reales o rechazarlos como producto de su imaginación estresada destruía su paz mental. Doctor, sigo teniendo estos recuerdos extraños de lugares y sonidos que no deberían existir en mi infancia, confesó Luna al psicólogo. Es como si hubiera una vida anterior que fue completamente borrada de mi conciencia. Presionada por las evidencias crecientes y los mismos recuerdos que emergían, Luna finalmente aceptó hacerse una prueba de ADN para resolver definitivamente la cuestión de la maternidad de Aminata. El proceso fue realizado por un laboratorio independiente bajo estricta supervisión legal, con muestras tomadas tanto de Luna como de Aminata en presencia de testigos calificados. La espera de 10 días por los resultados fue agonizante para ambas mujeres. Luna oscilando entre la esperanza y el terror ante lo que podría descubrir, mientras Aminata permanecía en un constante estado de oración, pidiendo a los ancestros que confirmaran lo que el corazón de una madre ya sabía con absoluta certeza. Cuando los resultados finalmente llegaron, Aisha fue la primera en recibirlos, y su expresión al leer el documento lo dijo todo antes de pronunciar palabra alguna. La compatibilidad genética era del 99,97%. Una confirmación científica indiscutible de que Aminata Traoré era biológicamente la madre de Luna Blake. El mundo de Luna se derrumbó por completo en ese instante, como si toda su identidad hubiera sido construida sobre una mentira elaborada. Los resultados son concluyentes, Luna, dijo Aisha suavemente, entregándole el documento oficial. Aminata es tu madre biológica, y eso significa que toda tu historia de origen necesita ser reconsiderada. El impacto existencial abrumador que sufrió Luna tras la confirmación del ADN la llevó directamente al hospital donde Aminata todavía se recuperaba. Pero no fue un encuentro de reconciliación. Fue una confrontación emocional explosiva que resonó por los pasillos del hospital. Luna irrumpió en la habitación gritando acusaciones, exigiendo respuestas, culpando a Aminata por no proteger a su hija, por permitir que la robaran y la llevaran al otro lado del mundo. Aminata, aún débil pero con una determinación feroz que la había sostenido durante 25 años, escuchó en silencio cada acusación antes de responder con una voz cargada de décadas de dolor y arrepentimiento. Explicó detalladamente el contexto de su situación en Malí en 1998. Pobreza extrema, abandono por parte de Bakari, discriminación social como madre soltera, la necesidad de trabajar en el río para evitar morir de hambre. Cuando Luna le preguntó por qué había dejado a una niña de 10 meses sola, Aminata rompió en lágrimas, explicando que no tenía opción. O trabajaba para conseguir comida, o ambas morirían de hambre. ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué permitiste que me alejaran de ti?, gritó Luna, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué clase de madre abandona a un niño indefenso solo en casa? La investigación más profunda sobre Marcus Webb, desencadenada por la confirmación del ADN, reveló una red internacional de tráfico de niños que operó por más de 20 años, victimizando a 65 niños de familias vulnerables en países africanos. Las autoridades internacionales, alertadas por el caso de Luna, descubrieron que Webb usaba múltiples identidades falsas y organizaciones humanitarias fraudulentas para acceder a comunidades aisladas, donde identificaba y secuestraba niños con rasgos físicos específicos demandados por clientes americanos y europeos dispuestos a pagar fortunas por adopciones ilegales. El esquema era sofisticado. Webb pagaba sumas relativamente pequeñas a intermediarios locales, como Musa, drogaba a los niños para facilitar su transporte, y luego los vendía a familias adineradas por cientos de miles de dólares, proporcionando documentación falsificada que legitimaba las adopciones ante las autoridades de los países de destino. Cuando Webb fue finalmente localizado y arrestado en Dubái, donde vivía lujosamente bajo una identidad falsa, confesó detalles del esquema a cambio de una reducción de condena. La detención de Webb trajo justicia, pero también reveló la magnitud de la tragedia que había golpeado a decenas de familias durante 2 décadas.
Webb confesó que eligió específicamente a Cadia por sus ojos azules y la marca en su muñeca. Explicó a Aisha, a Luna y a Minata. Dijo que características únicas como esas aumentaban dramáticamente el precio de venta de los niños. La revelación sobre el pago de $400,000 realizado por los padres adoptivos de Luna, Robert y Patricia Blake, añadió una nueva capa de complejidad emocional al caso, especialmente cuando la pareja decidió voluntariamente confesar todos los detalles de cómo habían obtenido a Luna a través de Webb. Robert y Patricia, ahora en sus 70 años, revelaron 15 años de lucha contra la infertilidad, incluyendo 8 devastadores abortos espontáneos que casi destruyeron su matrimonio y salud mental. Explicaron que su desesperación por tener un hijo los llevó a aceptar la oferta de Webb, sin hacer muchas preguntas sobre la legalidad o ética del proceso, creyendo sinceramente que estaban salvando a un huérfano de una vida de pobreza y miseria en África. Patricia lloró profusamente mientras admitía que siempre habían sospechado que algo no estaba completamente bien con la adopción, pero eligieron ignorar las señales de alerta porque querían desesperadamente creer que estaban haciendo algo bueno. El amor genuino que sintieron por Luna desde el primer día era innegable, pero ahora enfrentaban la aterradora posibilidad de perderla después de 25 años criándola como su propia hija. Amamos a Luna desde el momento en que la vimos, y haríamos cualquier cosa para protegerla, dijo Patricia entre lágrimas. Pero ahora nos damos cuenta de que nuestro sueño de ser padres le costó a una madre africana 25 años de sufrimiento inimaginable. El proceso de reconciliación entre Luna y Aminata fue largo, doloroso y lleno de conflictos emocionales que requirieron meses de terapia familiar y mediación profesional para resolverse. Luna luchaba por equilibrar la ira que sentía por haber sido despojada de su cultura e identidad originales, con la gratitud por las oportunidades y el amor que había recibido de los Blake durante su crianza en Estados Unidos. Aminata, por su parte, trataba de procesar la realidad de que su hija se había convertido en una persona completamente diferente de la niña que había perdido, hablando otro idioma, viviendo otra cultura, teniendo experiencias que ella nunca podría entender por completo. Las sesiones de terapia fueron esenciales para ayudarles a construir una nueva relación basada en la realidad presente, no en las fantasías del pasado perdido. Gradualmente, Luna comenzó a aceptar su herencia africana mientras mantenía su identidad estadounidense, y Aminata aprendió a amar a la mujer en que su hija se había convertido, no solo el recuerdo de la niña que perdió. El proceso se complicó por diferencias de idioma, cultura y expectativas, pero ambas estaban decididas a construir algún tipo de relación significativa. No puedo deshacer 25 años de separación, pero puedo intentar conocer quién te has convertido, dijo Aminata a Luna durante una de las sesiones. Y tal vez tú puedas aprender sobre tus raíces y de dónde vienes, aunque no puedas volver allá. La decisión madura que Luna tomó después de meses de terapia y reflexión fue mantener su relación con Robert y Patricia Blake, reconociendo que la habían criado con amor genuino y le habían brindado oportunidades que nunca hubiera tenido en Malí, pero al mismo tiempo abrazar su herencia africana y construir una relación significativa con Aminata. Creó la Fundación Luna Creciente, una organización global dedicada a combatir el tráfico internacional de niños, usando su fama como actriz para llamar la atención sobre el problema y recaudar millones de dólares para financiar operaciones de rescate y prevención en países vulnerables. El símbolo de la luna creciente, que alguna vez fue una señal de maldición en el pueblo donde nació, se convirtió en un símbolo de esperanza para cientos de niños en riesgo alrededor del mundo. Aminata recibió un resarcimiento sustancial del gobierno estadounidense como compensación por el sufrimiento causado por la falla de las autoridades en detectar el esquema de Webb, y usó ese dinero para construir un centro de protección infantil en Malí, ofreciendo educación, atención médica y protección legal a niños vulnerables. Las dos mujeres se visitaban regularmente, pero siempre conscientes de que vivían en mundos diferentes, unidas por la sangre y el dolor compartido, pero separadas por 25 años de vidas completamente distintas. Perdimos 25 años juntas, pero todavía nos queda el resto de nuestras vidas para construir algo nuevo,
dijo Luna a Aminata durante una de sus visitas a Malí. El tiempo perdido nunca se recuperará, pero podemos honrar nuestra conexión ayudando a otras familias a no pasar por lo que nosotras pasamos. Hemos llegado al final de esta poderosa y emotiva historia. Si te conmovió la incansable determinación de Aminata y el viaje de reunión entre madre e hija después de 25 años de separación, por favor deja un like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué opinas sobre la fuerza del amor maternal que hizo que Aminata cruzara océanos en busca de su Cadia. ¿Crees que Luna tomó la decisión correcta al mantener relaciones con ambos lados de su historia? Tu interacción hace toda la diferencia para el crecimiento del canal. Muchas gracias por ver esta historia hasta el final y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.